y ha llegado el momento de recibir a nuestro invitado. Él no se ha pronunciado en varias semanas y obviamente en esta noche de giro inesperado, con este nuevo cambio de postura de Donald Trump, estamos muy ansiosos por escuchar su opinión. Este invitado es Reza Pahlavi. Buenas noches. Buenas noches, señor Reza Pahlavi. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Usted es, si no me equivoco, el hijo mayor del último Shah de Irán. Por lo tanto, usted es el príncipe heredero. Y tal vez por eso, y por su actuación, hay que decirlo, usted es la figura más reconocida de la oposición iraní en el exilio. Entonces, ¿usted se siente aliviado esta noche? Esa será mi primera pregunta. Con la decisión estadounidense de desistir del bombardeo masivo que aún anunciaba en los últimos días y hasta anoche, ¿o para usted esto es una forma de renuncia? Antes que nada, debo decir que en esta experiencia de los últimos meses, más que juzgar las palabras, hay que juzgar las acciones. Y muchas veces las palabras no estuvieron acompañadas de acciones. Se decía una cosa, se hacía otra, y solo puedo juzgar por el resultado. Lo que permanece constante en nuestra lucha como iraníes es liberarnos de este régimen. En ese momento ocurrió una intervención como consecuencia de lo que ocurrió en enero pasado, cuando más de 45,000 personas fueron asesinadas, masacradas por este régimen, una población indefensa. Y por lo tanto, esa intervención fue un elemento que, al menos, empezó a nivelar un poco el campo para nosotros. Es decir, las fuerzas de ataque del régimen fueron, en gran parte, aniquiladas. ¿Eso es suficiente para que haya una nueva revuelta? ¿O todavía existen elementos que permanecen en el lugar, que continúan atacando a la población? El desafío para nosotros es poder tener la oportunidad de presenciar el último movimiento de los iraníes para liberarse. Pero admitimos que esa intervención nos ayudó un poco. Pero, ¿será que eso podría continuar hasta el punto en que el régimen ya no fuera capaz de aterrorizar a nuestra población? Además de la cuestión regional, geopolítica, que por ahora forma parte de las discusiones. Entonces vamos a entrar un poco más en detalle. Pero para ti, esa idea que fue planteada por Donald Trump de bombardear infraestructuras civiles o de doble uso, como centrales eléctricas y puentes, ¿era de cierta forma aceptable? Y en los términos que él usó, es decir, aniquilar de hecho y completamente la civilización iraní en particular. Sí, una vez más me gustaría ser muy claro sobre este asunto. ¿No quieres comentar las declaraciones? No, yo digo que atacar las infraestructuras del régimen y los elementos de represión del régimen son, en mi opinión, acciones y objetivos confiables. Objetivos válidos. Pero de repente surge la pregunta, ¿hasta dónde debemos trazar esa línea? ¿Qué es aceptable en términos de nacionalismo? Ningún patriota iraní querría ver la infraestructura de su país destruida. ¿Es realmente necesario? Porque en realidad lo estamos enfrentando. Vamos a entender la esencia del problema. Enfrentamos un régimen cruel. En su ADN están presentes el terrorismo, el chantaje, la toma de rehenes, la masacre de inocentes y la celebración del martirio en vez de la vida. Nosotros, como iraníes, con los mismos valores de humanidad, dignidad, libertad y derechos humanos, estamos completamente en el campo opuesto a ese régimen. Por lo tanto, cuando pensamos en el hecho de que, para volver a las palabras del presidente estadounidense, hubo un cambio de régimen con las mismas personas, tal vez debilitadas, pero son los mismos que están al frente del Parlamento y del Poder Judicial. Ahora, el hijo de Jamenei lo está sustituyendo. Para nosotros, en realidad, eso no es un cambio de régimen. Y, en segundo lugar, yo diría que, para los iraníes, ninguna solución válida, confiable o legítima sería la permanencia de este régimen. Para nosotros es necesario que haya un corte definitivo. ¿Y por qué decimos esto? Porque, a diferencia de este régimen, es un Irán libre el que puede ofrecerle al mundo, y no solo a nosotros mismos, un elemento de estabilidad, de paz, de relaciones con nuestros vecinos. En lugar de las aventuras de este régimen a través de sus proxies, Hezbollah en Líbano, Hamás en la región. En fin, todo esto remite a la naturaleza de este régimen. ¿Podemos confiar en este régimen? Esa es la gran cuestión. ¿Será que la diplomacia lo resuelve?
después de 47 años juzgando el comportamiento de este régimen, de repente da un giro total. Yo no veo eso como una realidad, pero vamos a ver qué pasa. Bien, entendemos que usted considera poco probable que estas negociaciones puedan llevar a un cambio de régimen y entendemos que usted se cuestiona, que tiene grandes dudas sobre lo que fue imaginado por Donald Trump, o sea, ataques a las infraestructuras civiles. Justamente hablando de ese régimen, ¿será que usted no cometió un error de evaluación? Me gustaría entender por qué usted defendió tan abiertamente una intervención armada, considerando que tal acción permitiría, al debilitar las bases de apoyo del régimen vigente, la caída definitiva de ese gobierno que se encuentra en el poder actualmente. Después de casi 6 semanas de bombardeos, ¿la realidad no lo obliga a admitir que hubo un error de evaluación? No, en primer lugar yo diría que nunca buscamos intervenciones militares en nuestro país. Pero no podemos olvidar que fue ese régimen el responsable de haber llevado a nuestro país al punto de tener que sufrir ataques por parte de los israelíes y de los estadounidenses en este conflicto. Pero ustedes desearon tales intervenciones. Porque justamente, entiende, esto desde el punto de vista iraní, no estoy hablando desde el punto de vista estadounidense o israelí de la región, estoy hablando desde el punto de vista iraní. Ustedes están en estado de cautiverio. Ustedes son masacrados, asesinados y ejecutados todos los días, y es un régimen que los hizo rehenes. Realmente necesitamos liberarnos, pero ¿será que podemos liberar a un pueblo que salió a las calles y terminó siendo masacrado sin recibir ayuda del exterior? Es un poco como lo que se deseaba, un desembarco que cambió completamente el rumbo de la historia durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo una intervención que ayudó para que finalmente Francia se liberara. ¿Pero será que la realidad no contradice justamente eso? Porque el régimen fue gravemente herido, debilitado. El régimen fue gravemente debilitado. ¿Será esto suficiente para una última revuelta? Tal vez no siempre, pero estamos mucho más cerca. El régimen nunca ha estado tan débil en toda su existencia. Por otro lado, ellos siempre han seguido una política de ganar tiempo, de posponer las cosas y de sobrevivir. Una administración israelí o estadounidense para volver a reforzar su fuerza típica. ¿Tú crees que hoy este régimen es actualmente más susceptible de ser derrocado, mientras que también se podría imaginar que hoy tiene más cartas en la mano que antes del inicio de la guerra? Principalmente porque tiene el poder de bloquear el estratégico estrecho de Hormuz. Pero una vez más, si notas el cambio de rumbo que he sentido en estos últimos meses, al mismo tiempo, especialmente en Europa, gobiernos que hasta ahora habían seguido esa línea. Para calmar los ánimos, es decir, buscar un cambio de comportamiento, no tomar una posición decisiva sobre incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas. ¿Qué pasó? Ya sea porque tenía rehenes o por eso. Cuando la canciller alemana, por ejemplo, dice, este régimen dejó de ser legítimo después de esta masacre. Eso ayudó a que ese régimen pudiera mostrar que, al final, todavía estamos aquí, todavía estamos de pie, después de toda esa masacre. Al final de cuentas, hay un elemento moral que entra en juego. Creo que hay que decirlo. Porque hoy lo que nos separa de terminar el trabajo es seguir hasta que ese régimen caiga. Más ataques contra los elementos de los medios de represión que tienen como objetivo a la población. En ese momento verán que los iraníes encontrarán el momento adecuado para actuar. Nuestro momento llegará pronto. Lo que no funcionó, disculpa que interrumpa, podría funcionar con 6 semanas más. Eso depende una vez más de si hay una cobertura. Porque vamos a imaginar un escenario. Estos países dijeron, vamos a hacer una parte del trabajo, el resto les corresponde a los iraníes, y todos hacen la pregunta. Todos, periodistas y parlamentarios, se hacen la pregunta, ¿cuándo se va a levantar el pueblo iraní? No digo que se va a levantar, pero en el momento adecuado. De hecho, ya lo intentaron, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de ese levantamiento? Una masacre total. En ese momento, ¿cuál es el elemento que permite que haya menos pérdidas de vidas humanas? Al final de cuentas, es una cuestión de masacre. No se puede exigir que la gente esté en las calles todos los días siendo fusilada por agentes. En este momento necesitamos cobertura. Es posible hacer eso con tecnologías como drones y principalmente con el acceso a la información.
Porque desde el 8 de enero, 9 de enero, ustedes no tienen ningún acceso a la información. La red se cayó, no sabemos qué está pasando en Irán. Yo, por otro lado, sé porque estamos todos los días, diariamente, en contacto con nuestros activistas en el terreno. Prisioneros políticos, sociedad civil, abogados, intelectuales, miembros de las etnias. Y el país está listo para librar la última batalla. Pero en el momento correcto, ¿verdad? Buenos días. Absolutamente. Escucha, se ha derramado demasiada sangre. No creo que hayamos perdido a 50.000 personas en 2 días solo para que hubiera un acuerdo nuclear estadounidense. Para nosotros es cuestión de terminar con esto. Esperamos que el mundo libre entienda que la única solución para nosotros, de hecho, para nuestros vecinos regionales y para el mundo, es que ese régimen ya no esté en el poder. Entonces, es continuar con los bombardeos dirigidos, si entendemos bien. Dirigidos sin afectar la infraestructura civil, porque eso no es necesario. Esa es la lógica. Y ahí es donde hay un problema con esa lógica de atacar a todos. Los países no tienen derecho a atacar al régimen, por eso los iraníes pidieron esa intervención. No es el país el objetivo, sino el régimen. Seamos muy claros, atacar al régimen no es atacar al país. Ahí es donde notamos la diferencia. Última pregunta, una manera de formular la pregunta de otra forma. Después les daré la palabra a cada uno de ustedes para que hagan una pregunta. ¿No sería el momento, considerando el balance de 5 semanas y media de bombardeos, de tender la mano a elementos o exelementos del régimen considerados menos radicales? Reconozco que ellos participaron en el sistema. Pero Javad Zarif, por ejemplo, que negoció con los occidentales durante mucho tiempo sobre este tema nuclear, o incluso el expresidente Rouhani, que recientemente pidió tender la mano a los occidentales para nuevas conversaciones, diciendo que el régimen se encaminaría hacia su completa ruina si continuaba con la guerra total. ¿Esa solución interna realmente no podría llegar a ser viable? Pero ellos también formaron parte de la masacre. No es el comienzo. El primer movimiento estudiantil en la época de Khatami, que era considerado como el elemento más moderado, es necesario hablar con los moderados, elementos que parecen más confiables. Incluso en la época de la Unión Soviética decían que Andropov era mucho más moderado que, por ejemplo, Chernenko. Gorbachov permitió el colapso final de la Unión Soviética. No, pero lo que quiero decir es que hacer creer que hay elementos en el sistema que son menos malos que otros, eso no cambia la naturaleza del régimen. Es un régimen que desde el principio introdujo un antagonismo hacia las mujeres y las minorías religiosas. En fin, fue el inicio de una ideología impuesta. Además, con la idea de exportarla a costa de la nación, que primero fue tomada como rehén. ¿No es así? No es Irán, es el régimen. Y esas personas representaron al régimen ante los iraníes. Los estudiantes fueron arrojados por la ventana del campus cuando preguntaron por qué no se cumplieron las promesas presidenciales de Khatami. Fue el comienzo. El movimiento verde, Mujer, Vida, Libertad y las protestas recientes. Los iraníes regresaron y fueron reprimidos por quienes hoy se dicen moderados. No, ellos tienen sangre en las manos. Por eso digo, para Irán y su pueblo, lo que importa es la libertad total. Ninguna de esas personas puede formar parte de la solución. Todos ellos son elementos. Mal visto por ti. Desacreditada no por mí, sino por toda la nación. Tus preguntas, François. Sí, mi pregunta es sobre lo que pasaría después. Es decir, el régimen encaja en las condiciones que acabas de mencionar. Los mulás, moderados, no moderados, radicales, son apartados. Se instaura un régimen de transición post-mulá en el cual tú tendrías, en caso de ser necesario, que desempeñar algún papel. Ese régimen de transición debería tener una política exterior y de seguridad. Resulta que ayer el Irán de los mulás presentó un plan de 10 puntos que Trump consideró que era una base viable para discusiones con Estados Unidos, siempre y cuando el cambio de régimen haya ocurrido en Irán. Estoy usando sus palabras, no las mías.
¿Ese plan de 10 puntos sería aceptable para usted como una base de política exterior sobre el estrecho de Hormuz, sobre el régimen de seguridad en el Golfo sin los estadounidenses y así sucesivamente? ¿O usted rechaza los 10 puntos, incluyendo el levantamiento de sanciones y el descongelamiento de activos, entre otros? ¿Cuál es su reacción ante esto? En primer lugar, una democracia laica en Irán y la base de nuestra política, tanto interna como externa, dependerán de la política adoptada por los futuros gobiernos. Pero en general, ¿cuál es el interés nacional de nuestro país? Ante todo, se trata de mantener relaciones amistosas con nuestros vecinos, de estabilizar la región. Sin eso, realmente no podremos tener una oportunidad de retomar el camino del progreso, de garantizar el bienestar de la población, crear oportunidades económicas y reconstruir nuestro país. En lugar de permitir que una dictadura, esta vez militar, fascista y al mismo tiempo corrupta y mafiosa, decida todo durante varios años. No creo que sea la Guardia Revolucionaria la que vayan a mostrar más disposición hacia Occidente en política exterior, ese Occidente al que siempre han amenazado. No olvides que la razón de ser de ese régimen fue fundada en una ideología islamo-marxista que llevó a ese régimen al poder por definición antioccidental y antiimperialista, y en contra de la economía de mercado. Siempre ha sido un sistema extremadamente mafioso que sigue manteniéndose una vez más a través del chantaje. Una vez que tienes libertad de expresión real y un gobierno que, ante todo, piensa en el bienestar de la nación, en vez de involucrarse en aventuras de guerra por poderes, querer borrar a un país del mapa o entonces comenzar toda una barricada antisunita. Porque ese Khomeini lo primero que hizo fue cuestionar el papel legítimo de la familia saudita sobre los lugares sagrados musulmanes. Todo empezó así. Por eso digo, la política exterior iraní estaría basada, ante todo, en los intereses nacionales reales de nuestro país, pero con el objetivo de cooperación y de mantener relaciones saludables con el mundo libre por encima de todo. Y nada de privatización del estrecho de Hormuz. Veo cómo pueden aceptar el hecho de que, por ejemplo, tomen el ejemplo de España y Marruecos. Gibraltar, por ejemplo, es una zona donde van a empezar a cobrar tarifas a los cruceros que salen. Es la misma lógica. ¿Desde cuándo? Mañana, británicos y franceses van a empezar a imponer tarifas a los barcos que cruzan el Canal de la Mancha. Al final, ¿a dónde vamos a llegar? Ese argumento ridículo. En realidad, eso es solo chantaje. Alteza, felicidades y gracias por su dignidad en estas circunstancias. La cuestión es, ¿quiénes son sus mejores aliados en la comunidad internacional y cómo han sido sus relaciones en los últimos días? Notablemente con el gobierno de Trump. Ustedes saben, los aliados pueden encontrarse en cualquier lugar. Podemos encontrarlos en Caracas, podemos encontrarlos en Kiev, podemos encontrarlos en Jerusalén, podemos encontrarlos en Riad, podemos encontrarlos alrededor del mundo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en realidad, cuando observas el papel de ese régimen en su actuación de desestabilización, de antagonismo, de terrorismo, que se extiende mucho más allá de nuestra región, llegando hasta el hemisferio occidental, ahí estamos en la misma línea. ¿Qué afecta hoy? Ucrania, nosotros como iraníes y ucranianos tenemos los mismos enemigos. Por lo tanto, consecuentemente, tenemos los mismos intereses en común. ¿Y la administración Trump? La administración, sabes, al final he sobrevivido a 7 presidentes estadounidenses. El primer presidente que conocí, yo tenía 12 o 13 años, fue el presidente Nixon. Entonces, entre Nixon y el presidente Trump ya he visto a muchos. Ellos vienen, ellos se van, pero hay algo que permanece. Hablábamos de la civilización iraní, que ha sobrevivido milenios. No es una administración la que va a decidir nuestro futuro, entiende bien eso. Entonces no me limito a lo inmediato. Trump no es el mejor. No, pero Trump hace ese tipo de declaración porque necesita satisfacer, al final, su propio electorado fiel. Partimos del principio de que, bueno, está el precio del petróleo, hay elecciones a corto plazo, no hay nada nuevo en eso, pero ¿cuál es la cuestión? Para mí, el punto es Europa, porque Estados Unidos puede decir, vamos a salir de la región, tenemos nuestro petróleo, ya no la necesitamos.
pero ustedes siguen con los mismos problemas. Entonces, consecuentemente, es una continuación de ese mismo régimen. Debilitado, pero esta vez es un animal herido que va a vengarse. Ese es el gran miedo que existe ahora en la región. Y por eso digo, la única manera de resolver el problema, la cuestión es dónde tienes la oportunidad de hacerlo. Eso no sucede siempre. La verdad es que esta es una oportunidad histórica para que el mundo se transforme totalmente. Y eso se logrará a través de la liberación de nuestro país y el fin de este régimen. Es un animal herido que necesita ser sacrificado. Alteza, como dije anteriormente, en determinado momento, el objetivo era alcanzar una democracia laica en Irán. Y hace unas semanas, usted mismo tuvo la oportunidad de decir, por ser una de las figuras de oposición más visibles actualmente, que sería un mandato transitorio, temporal. Exactamente. En su opinión, dentro del cronograma específico de esa transición, ¿cuál sería aproximadamente su duración? ¿Estamos hablando de 1 o 2 años el tiempo de organizar elecciones o sería algo mucho más prolongado hasta encontrar una fórmula institucional que corresponda a Irán? Porque tal vez su país también quiera encontrar su propia fórmula institucional. De manera realista, creo firmemente que el periodo de transición sería de aproximadamente 2 años, siendo en realidad como máximo 3 años. Y eso también depende de los factores que van a determinar la rapidez de las decisiones tomadas por el pueblo a través de ese proceso constitucional. En realidad, el gobierno de transición es responsable de administrar los asuntos del país de forma temporal. Por eso siempre he pensado que la mejor manera de tener una transición estable es incorporar a la solución la mayor cantidad de elementos que no estén ligados a los aspectos negativos de ese régimen, que no tengan sangre en las manos. Eso incluye a la mayoría de la burocracia actual. Y eso puede incluir a una gran parte de los elementos de las Fuerzas Armadas, tanto el ejército como tal vez incluso elementos del Basij, o de esas personas que no son directamente culpables, porque aquí hay una cuestión de justicia que debe ponerse sobre la mesa. Vimos eso al final del proceso de verdad y reconciliación en Sudáfrica. Al final de cuentas, fuimos testigos de los juicios de Nuremberg. Bueno, existe todo un sistema jurídico que se encarga de la justicia transicional. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos con el resto de la dieta? En fin, el país necesita hacerlo y tengo un plan muy preciso sobre eso para los primeros 100 días que está explicado en un proyecto llamado IPP, Proyecto de Prosperidad de Hierro. Pero todo esto para llegar, finalmente, al punto de que una asamblea constituyente, que en realidad está representada por las personalidades elegidas por el pueblo, es quien va a decidir sobre el asunto. La Constitución, la forma futura del régimen, todo eso finalmente ratificado por un referéndum. En ese momento ocurre la elección del primer parlamento y del primer gobierno de esa nueva democracia, ya sea república o monarquía parlamentaria, decisión del pueblo. Al final de ese mandato termina el gobierno de transición que entrega el poder a los parlamentarios y al primer gobierno electo. Así se cierra ese ciclo. Personalmente, creo que todo esto puede suceder en un plazo de 2 años. La verdadera cuestión es si los elementos remanentes que intentarán sabotear este asunto podrán retrasar un poco el proceso. Todo depende de eso también. Por último, he estado escuchando algunas críticas tuyas específicamente sobre los europeos y sus constantes vacilaciones. Esa postura franco-europea de ser estrictamente defensiva y de no ejercer suficiente presión sobre el régimen, ¿vistes un poco como una especie de mensaje de impunidad al régimen? Y cuando usted dice que el régimen está condenado a caer y vemos que no cae, ¿cree que tenemos nuestra parte de responsabilidad por no haber sido lo suficientemente activas en eso, junto con los estadounidenses? En realidad, debo decir sinceramente que esa política de apaciguamiento nos llevó exactamente al punto en el que ahora tenemos que enfrentar la circunstancia actual. Eso no sucedió automáticamente. Muchas veces lanzaron un salvavidas a un régimen cada vez más ilegítimo. Vean la situación económica del país. Llegó al punto en que los iraníes dijeron:
Ese juego de moderados contra radicales y el movimiento reformista ya no funcionan, ya no creemos en eso, tenemos que superar esa etapa. Un salvavidas. ¿Francia lanzaría salvavidas a Irán? De cualquier manera. Recuerdo cuando todo comenzó. ¿Sabes cuántos disidentes iraníes fueron asesinados en suelo francés? ¿Recuerdas la historia de Anis Nakache, el asesinato de Shapur Bakhtiar, nuestro ex primer ministro? O también estuvo ese ataque al líder kurdo en, ¿cómo se llama? Mykonos, creo que así se llamaba el lugar en ese entonces. En fin, hubo muchos otros parecidos. Fue en la época en que los gobiernos europeos que querían tener un enfoque, una especie de mercantilismo con Irán, se olvidaron de todos esos elementos. Recuerdo la época en que estaban Roland Dumas, Genscher y Jacques Straw, que hacían el recorrido entre Londres, París y Bonn hacia Teherán para vender, no sé, el metro o los Airbus o todo eso, pero en el sentido de que el régimen ya había empezado a aterrorizar a nuestra propia nación. En esa época no se hablaba de toma de rehenes, no se hablaba de ejecuciones, no se hablaba de ese lado discriminatorio del régimen. ¿Hicieron la vista gorda con ustedes? Realmente cerraron los ojos. Bueno, siempre hay tiempo para arreglar las cosas y ahora es justamente el momento de arreglarlas. Para el actual presidente francés, me alegra que los 2 rehenes hayan sido liberados, pero todavía tenemos millones y millones de rehenes en Irán. ¿Y quién garantiza que no habrá más rehenes tomados una vez más? ¿Quién nos garantiza que ese régimen no lo va a intentar? Es un poco la historia del roble y el junco. Ellos quieren que ya no haya Netanyahu en Jerusalén, que ya no haya Trump en la Casa Blanca. Tal vez encuentren una vez más la oportunidad de reconstruirse. Ahí es donde existe la verdadera amenaza, porque una vez más, el ADN del régimen es el verdadero problema. Y por eso digo que el resto de ese régimen no va a ser diferente de ese mismo ADN, no puede desvincularse de ese ADN. Porque si ellos continúan, digamos, si logran aceptar los términos supuestamente exigidos en esas negociaciones, es el fin del régimen tal como es. Ya no pueden seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora. ¿Crees que realmente están listos para hacer eso? ¿Están listos al final para capitular totalmente? No veo eso, sinceramente no veo eso. Creo que es un intento de ganar tiempo y tal vez por el otro lado los estadounidenses también estén tratando de ganar un poco de tiempo. Yo no interpreto las señales de esa manera. Repito, no es el fin del juego. Este partido todavía está en curso. El silbatazo final aún no se ha dado. Gracias. Muchas gracias, Reza Pahlavi, por haber respondido a nuestras preguntas esta noche y por haberlo hecho de manera bastante directa y franca. ¿Ya estamos en vivo? Estamos en vivo, por supuesto.